Sin duda alguna, Agustín de Hipona es uno de los personajes más importantes de la Iglesia antigua y uno de los más influyentes en los años que le siguieron. De él dice Reinhold Niebuhr en su manual Historia de las Doctrinas que combinó en sí mismo todos los elementos de la cultura y la religión de su época, produciendo a la vez algo enteramente nuevo. Él es la fuerza dominante de la historia de las doctrinas en Occidente durante los períodos subsiguientes. Las ideas que él expresó dieron nacimiento a la historia dogmática de Occidente. La forma de piedad que él representaba permaneció como modelo y llegó a ser uno de los coeficientes más poderosos en la vida espiritual e intelectual. Respecto a su vida, Aurelius Augustinus, o Agustín de Hipona, nació el 13 de noviembre del 354 después de Cristo en Tagaste, una villa sin importancia en la provincia de Numidia, en África del Norte. Su padre Patricio era pagano, pero su madre Mónica fue una de las mujeres más piadosas de su tiempo, una mujer que supo conjugar una piedad ferviente con una intelectualidad brillante y con un profundo y tierno amor. Convencidos sus padres que su hijo poseía una inteligencia poco común, trataron de ofrecerle la mejor educación posible. Primero le enviaron a la ciudad de Madaura y luego a Cartago, el gran centro político, económico y cultural del África Latina. Allí llegó Agustín cuando tenía 17 años de edad y aunque nunca descuidó los estudios, se dedicó a disfrutar de los placeres que ofrecía la gran ciudad. Conoció una mujer a quien hizo su concubina y con ella tuvo un hijo a quien puso por nombre Adeodato. Pero estudiando a Cicerón, Agustín se dio cuenta que no bastaba con saber decir las cosas como enseñaban los retóricos, sino que lo que se dijese fuera verdad. En su intensa búsqueda se hizo primero maniqueísta, que es una doctrina fundada por el filósofo persa Manes, que se basa en la existencia de dos principios eternos absolutos contrarios, el bien y el mal. Allí permaneció 9 años y desilusionado de esta doctrina dualística y viviendo ahora en Milán, se hizo neoplatónico, una filosofía que predicaba el dualismo entre el mundo de las ideas o divino, el cual era bueno, y el de la materia, el cual no era bueno. Pero su alma no encontraba todavía las respuestas de sus dudas constantes, y es así como en medio de esta lucha, el maestro de retórica decide ir a escuchar la predicación de Ambrosio, obispo de Milán, pero solo por motivos netamente profesionales. Poco a poco, el maestro de retórica prestaba menos atención a la forma en que el fogoso obispo decía las cosas, centrando más bien su atención en lo que se decía. Todas las dificultades intelectuales que le impedían abrazar el cristianismo fueron vencidas por la predicación de Ambrosio, pero había algo más. Por la formación neoplatónica de Agustín, éste estaba convencido de que una conversión al Señor implicaría su renuncia de su carrera profesional, así como también a todas sus ambiciones y a todos los goces de sus placeres sensuales. Su lucha interna se recrudeció aún más al enterarse que algunos de los intelectuales de su tiempo se habían hecho cristianos. Pensando en estas cosas, Agustín decide apartarse de sus amigos y estando solo en un huerto de Milán, con un ejemplar del Nuevo Testamento, oyó la voz de un niño que gritaba: «Toma y lee, toma y lee». Agustín entendió esto como una señal del cielo. Tomó el manuscrito y leyó Romanos capítulo 13, versículos 13 al 14, «Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne», y allí mismo entregó su alma al Señor. Ahora, veamos un poco acerca de su labor como obispo en Hipona. El primer paso de Agustín, luego de su conversión, fue solicitar el bautismo, el cual recibió de Ambrosio en el 387 después de Cristo.
abandonó su brillante y lucrativa carrera, vendió sus bienes para darle a los pobres y decidió dedicar sus raros dones exclusivamente al servicio de Cristo, y a este servicio continuó fiel hasta su último suspiro. Junto a su madre Mónica, su amigo Alipo y su hijo Adeodato, regresó a África, a donde comenzó a llevar una vida disciplinada de estudio y meditación en un lugar llamado Casiciaco, y allí escribió sus primeras obras cristianas. Pero en el 391 después de Cristo, su vida dio un giro completamente distinto. En una visita que hizo a la ciudad de Hipona para convencer a un amigo de que se retirara con él en ese lugar llamado Casiciaco, fue a visitar la iglesia de la ciudad. Y el obispo Valerio estaba predicando ese día cómo Dios escoge hombres para el ministerio. Luego le pidió a la congregación que oraran a Dios para que él mostrara a quién había señalado para el ministerio, tomando en cuenta que él ya estaba viejo. Y como era de esperarse, la congregación señaló a Agustín, el cual fue ordenado presbítero en contra de su voluntad. 4 años más tarde, en el 395, fue ordenado obispo de Hipona. Ya como obispo continuó viviendo de la misma manera que lo hacía en Casiciaco. Convirtió su casa en un seminario teológico, del cual salieron unos 10 obispos. Vivían comunitariamente, y su estilo de vida marcó lo que sería más adelante la vida de los agustinos, de donde luego saldría el famoso reformador Martín Lutero. Acostumbraba a predicar 5 días de la semana, a veces hasta 2 predicaciones en un día. También se dedicó a escribir contra varias de las herejías de su época, convirtiéndose así en el campeón de la ortodoxia y en la cabeza intelectual de la Iglesia, no solo en el norte de África, sino también en todo Occidente. Sus últimos días fueron cargados de enfermedades y tristezas, sobre todo al contemplar los desastres causados por los bárbaros. Muere el 28 de agosto del 430 después de Cristo a los 76 años de edad, pero su influencia perduraría en la Iglesia de Cristo aún hasta el día de hoy. Agustín supo combinar el espíritu ardiente del amor a Cristo con un brillante y agudo intelecto, a la vez que su corazón era humilde y amoroso. Él combinó el poder creativo de Tertuliano con el espíritu eclesiástico de Cipriano, el intelecto especulativo de la Iglesia griega con el tacto práctico de la Iglesia latina, y su teología estaba centrada en la gracia de Dios para salvar a los pecadores, una gracia que proviene libremente de un Dios soberano. Su estilo era vigoroso e ingenioso. Entre sus obras se encuentran muchas obras. Enumerarlas sería una tarea ardua y tediosa, pero al menos sí podemos mencionar las clasificaciones que cubren. Tuvo obras autobiográficas, por ejemplo, Confesiones y Retractaciones, obras filosóficas, tuvo obras apologéticas contra los paganos y judíos, tuvo obras también de naturaleza religiosa, teológica, y también tuvo obras de tipo polémico, teológicas, que constituyen las más copiosas fuentes de historia de la doctrina. Pero también tuvo obras éticas o prácticas y ascéticas, y entre estas encontramos 396 sermones relativos a estos temas, así como también tratados varios de índole moral. El historiador Philip Schaff dice acerca de él: mientras examinamos esta enorme labor literaria, aumentada por muchos otros tratados y cartas ahora perdidas, y mientras consideramos su labor episcopal, sus muchos diarios y sus adjudicaciones de controversia sobre la fe, las cuales a menudo robaron de él días enteros, debemos estar sorprendidos de la fidelidad, exuberancia, energía y perseverancia de este padre de la Iglesia. De cierto, tal vida fue digna de ser vivida. Cuando evaluamos la teología de Agustín, comprendemos por qué pudo ejercer la influencia tan amplia que ha tenido en la Iglesia católica y en la protestante. Fue uno de los que más contribuyó al desarrollo de las doctrinas que tanto católicos como protestantes tienen en común, en contra de herejías como el maniqueísmo, el arrianismo y el pelagianismo. Por otra parte, asumió la misma posición que Cipriano en cuanto a la Iglesia de Roma, aunque no creía en la infalibilidad ni de la Iglesia
ni de los concilios, más bien pensaba que uno podía mejorar a otro. Su doctrina de la regeneración bautismal es totalmente católica romana, aunque su doctrina de la Santa Cena se acercó más bien a la posición de Calvino. También y sin quererlo promovió el culto a María. En una declaración hecha incidentalmente en su controversia contra Pelagio, Agustín estuvo de acuerdo con este último en que María estuvo exenta de la pecaminosidad que caracteriza a la raza humana. María, equivocadamente, según Agustín, nació y vivió sin pecado al haber sido santificada por una obra especial del Espíritu Santo antes de su nacimiento. Y es fácil ver cómo esta doctrina devino muchos siglos después en la Inmaculada Concepción de María, la cual tampoco fue defendida por Agustín, y vale la pena hacer esta aclaración. Sin embargo, Agustín es el padre de la Iglesia más cercano al protestantismo evangélico. Fue él quien moldeó más que ningún otro el pensamiento teológico de Lutero y de Calvino. Aunque perteneció al catolicismo, sin duda hubiera protestado contra el romanismo papista. Dice el historiador Schaff que de haber vivido en la época de la Reforma, Agustín se hubiese ido del lado de los reformadores. Y hasta aquí esta entrega de este programa. Les deseamos muchas bendiciones.